climático. Y este fenómeno está directamente relacionado con el sector agroalimentario, ¿no? De ahí el nombre de la presentación, dicotomía, ¿no? De esta relación que existe entre el sector agroalimentario y el cambio climático. Ok. No sé si está, creo que no está pasando la presentación, ¿verdad? Okay. A menos de que se... Ok, listo. Okay. Ya está. Entonces, bueno, teniendo en consideración esta relación o esta dicotomía entre el sector agroalimentario y el cambio climático, en principio tendríamos que establecer que el cambio climático es la mayor externalidad negativa del actual estilo de desarrollo en el mundo, ¿no? Entendiendo que el conjunto de las actividades económicas emiten estos gases de efecto invernadero a la atmósfera, que son los que provocan el calentamiento global, el cambio climático y entonces los fenómenos extremos. Y estas emisiones se realizan sin límite alguno, es decir, no tienen costos ni tampoco tienen penalidades y son las que ocasionan el cambio climático. Entonces, un primer punto es entender a la atmósfera como un bien público, ¿no? La atmósfera y el clima es un bien público y el cambio climático es probablemente el problema global más importante del siglo XXI. Entonces, entendiendo la atmósfera y el clima como un bien público, lo que podemos tratar de dilucidar es que cualquier persona, cualquier empresa, cualquier país, cualquier sector productivo que perjudique la atmósfera está perjudicando al planeta en su conjunto y a todas las personas, animales y plantas que lo habitamos. Es un bien público porque no es posible que yo tomara una parte de la atmósfera y el clima y decidiera cuidarlo para que no fuera afectado. Quiero decir con esto que todas las acciones que realizan todas las personas que vivimos en este mundo tienen un efecto directo en la atmósfera y en el clima. No obstante, esto es algo que padecemos todos, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que cambio climático es esta variación global del clima de la Tierra, que en lo general ocurre por causas naturales, pero que se ha venido exacerbando como consecuencia de las actividades humanas, justamente por la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, la preservación de un bien público global como lo es el clima es uno de los grandes retos del siglo XXI y necesitamos para ello entonces atender las causas y las consecuencias globales al mismo tiempo, mirar los impactos regionales que van a ser completamente heterogéneos y asimétricos dependiendo de los países, de las características de esos países y también dependiendo, o sea, y diferentes serán para las comunidades y grupos económicos, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que el cambio climático es consecuencia de una externalidad negativa global que se deriva del actual estilo de desarrollo y se está expresando en transformaciones muy evidentes en el clima, en donde podemos observar el aumento en la temperatura, temperaturas extremas, el derretimiento de los glaciares o pérdida de la criosfera, cambios en los patrones de lluvia, aumento en el nivel del mar, acidificación de los océanos, incremento e intensidad en la frecuencia de las tormentas y de los huracanes, ¿no? Ya hablando propiamente de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que provocan el cambio climático, tendríamos que partir de lo que mencionaba yo hace un rato. Los impactos van a ser muy heterogéneos y esto va a depender de las regiones. En este caso, en el cuadro, lo que podemos observar es que la participación de emisiones de gases de efecto invernadero por parte de la región de América Latina es relativamente pequeña, con apenas el 8.3% del total de las emisiones globales, ¿no? No obstante, y aquí podemos ver un mapa que si quisieran entrar a la página que he dejado acá y les van a compartir la presentación, es una página interactiva en donde ustedes pueden ir picando cada uno de los países y nos van a dar las emisiones de gases de efecto invernadero per cápita. Pero, ¿por qué voy a esto? O sea, si bien la región de América Latina o la región de África, es decir, los países en vías de desarrollo o subdesarrollados, no están aportando de manera significativa los gases de efecto invernadero, sí van a ser países que van a sufrir consecuencias más graves que los países más desarrollados, como puede ser Europa o el norte de América, o China incluso, o
a países más desarrollados que tienen mayores emisiones de gas de efecto invernadero, pero que por sus características no van a padecer tanto las implicaciones de esto. Y esto se observa en este mapa, ¿no? En este mapa lo que nosotros podemos ver, que es un mapa de semáforo, son escenarios de qué tan malo puede ser el cambio climático o los efectos del cambio climático dependiendo de las regiones. Entonces, aquellos países que están en un color rojo más intenso estarían viviendo perjuicios mayores en razón del cambio climático que los que tienen un color más amarillo. Y aquí volvería al punto, ¿no? O sea, ya veíamos hace un momento que los principales emisores de gases de efecto invernadero son los países desarrollados. No obstante, no son estos países desarrollados los que van a vivir las peores consecuencias. Los que van a vivir las peores consecuencias o están en un semáforo de mayor intensidad respecto a los riesgos son los países como el nuestro, que están en vías de desarrollo. Entonces, en conclusión, digamos, para la región, pues América Latina del Caribe es especialmente vulnerable a los efectos adversos del cambio climático debido, en principio, a su situación geográfica y a su situación climática, que son cosas que no podemos cambiar. Pero también se vuelve todavía más vulnerable cuando tomamos en consideración su situación socioeconómica y demográfica, incluso las situaciones institucionales, porque se hace mucho más sensible a la variación del clima y tiene, digamos, una mayor vulnerabilidad de perder los activos naturales de los que se sustenta una buena parte de su economía, como son los bosques, la biodiversidad, ¿no? En fin. Ahora bien, la importancia del sector agropecuario en la región es muy grande, ¿no? El 22% de la población en América Latina habita zonas rurales y se emplea el 19% de la población ocupada. Esto sería como decir que 2 de cada 10 personas en la región de América Latina se dedican a actividades vinculadas al sector agroalimentario. Representa el 25% de las exportaciones regionales, es decir, de todo lo que exporta a la región de América Latina, una cuarta parte de todo este comercio de exportación es proveniente del sector agroalimentario. En términos de Producto Interno Bruto, si pensamos en siembra y cosecha, representa el 12% del Producto Interno Bruto para la región, pero si además agregamos la transformación y el procesamiento de alimentos, estaríamos llegando al 21% del Producto Interno Bruto. Esto quiere decir que una quinta parte de toda la riqueza que se genera en la región depende del sector agroalimentario. Ahora bien, ha tenido tendencias tales como la tecnificación de las actividades y esto ha propiciado que se haya incrementado de manera constante y muy significativa la demanda de combustible y de energía para realizar estas actividades agroalimentarias. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que la actividad del sector agroalimentario para la región de América Latina es sumamente importante y este tema del cambio climático y sus efectos adversos van a pasar factura. En este otro mapa que les estoy colocando acá, que otra vez es un mapa de semáforo, nos está hablando de proyecciones al respecto del cambio en la productividad para los distintos países. Y ya nosotros podemos observar que la región de América Latina pues va a ser una de las regiones más afectadas en términos de la productividad del suelo y de la producción de productos agroalimentarios. Y esto evidentemente va a tener entonces un efecto directo en su economía, porque como mirábamos hace rato, cerca de una quinta parte de toda la riqueza que se genera en la región responde al sector agroalimentario. Entonces, por ejemplo, en el caso de México, nosotros estamos pintados en un color rojo intenso justamente porque estaríamos esperando una pérdida de la productividad de nuestro sector agroalimentario de cerca de menos 25%, ¿no? Como para concluir entonces esta primera parte, lo que yo podría decirles es que los efectos de la actividad agropecuaria para el planeta tienen esta relación, como les comentaba, esta dicotomía, porque por una parte la producción agroalimentaria o el sector agroalimentaria propicia el fenómeno de cambio climático y al mismo tiempo es extremadamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Y acá, con datos de la FAO, lo que podemos saber es que la actividad agropecuaria en el mundo es la que determina el mayor proporción de uso de la tierra por el hombre. Es decir, 37% de la superficie de todo el mundo es para pastos y para cultivo.
También sabemos que se utilizan 2/3 partes del agua dulce utilizada por el hombre, es destinada específicamente para las actividades agroalimentarias. También es la principal fuente de contaminación de agua por nitratos, fosfatos y plaguicidas, y es la mayor fuente antropogénica de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, el gas metano, el óxido nitroso y el carbono negro, que no es un gas de efecto invernadero, sino un contaminante climático de vida corta. Y finalmente es la principal causa de pérdida de biodiversidad en el mundo. En conclusión, el sector agroalimentario o la forma en que producimos actualmente los alimentos afecta la base de su propio futuro a través de la degradación de la tierra, la salinización, el exceso de la extracción de agua y la reducción de la biodiversidad genética agropecuaria. Por ahora, quería dar como este panorama a nivel regional e internacional y digamos, con esto concluiría mi primera participación. Muy bien, excelente. Estamos viendo que, bueno, primeramente, como lo menciona, el estilo de desarrollo, pues sí está generando, está erosionando los recursos naturales con los que contamos, nos está poniendo en una situación de vulnerabilidad a los habitantes de este planeta. Y bueno, si bien es muy importante la agricultura para alimentar a los seres humanos, vemos que los métodos de producción extensiva o de tipo de agricultura que es agresiva con el medio ambiente, pues está pasando comienza a pasar ya la factura sobre el propio planeta. Y bueno, pues sí, no, es obviamente natural que en esta situación pues no sea una de las actividades que no pueda detener su curso, porque si no, pues cómo nos mantenemos en pie. Ahora voy a pedirle al maestro Jesús que nos hable desde su perspectiva sobre el diagnóstico que él pudiera tener en relación al sector agropecuario en estos contextos de pre y durante la pandemia. Adelante, maestro. Sí, gracias, Edgar. Buenas tardes a todos y a todos los que nos están acompañando. No sé si me oigan bien. ¿Sí me Adelante, escuchan? sí lo escuchamos bien. Perfecto. Sí, muy bien. Entonces voy a subir al share screen mi presentación. Bien, Quiero comentarles, perdón. ¿Sí? Perdón, profesor. No, Quisiera adelante, comentarle, perdóneme, quisiera comentarle a los que nos están sincronizando en estos momentos que si tienen alguna pregunta la vayan formulando para que en su momento pues nuestros especialistas puedan dar respuesta a la mayoría de estas, ¿no? Entonces, si tienen alguna pregunta la vayan formulando y en su momento la se va a atender. Adelante, maestro, perdóneme. De acuerdo, no hay ningún problema. Gracias, Edgar. Bueno, yo empezaría diciendo que el sector agropecuario tiene, como bien dijo Miriam, una dicotomía y muchísimos retos por hacer. La dicotomía está en producir alimentos o no producirlos para tener un medio ambiente sano. Entonces, he ahí el asunto. Segundo, toda actividad del hombre forzosamente repercute en el medio ambiente. Hay que ver cómo recuperamos esa parte. De hecho, los países desarrollados, por ejemplo, caso Estados Unidos, pues paga servicios ambientales en Centroamérica. Pero, y en México queremos. Entonces, a la vez de que es depredador efectivamente de muchos recursos por la mala tecnología que se aplica, también es proveedor de grandes cantidades de oxígeno y eso también hay que señalarlo. Entonces, lo que hay que hacer es, y desgraciadamente no he visto estudios de esa naturaleza, cuánto participan las plantaciones y ya sea arbóreas o de pastos y eso en la generación de oxígeno. No lo tengo bien claro, pero habría que tenerlo en cuenta, porque nada más se habla acerca de la depredación del medio ambiente, pero no se habla acerca de la provisión de oxígeno, y esto es muy importante, por eso se establecieron los bonos verdes y que principalmente Costa Rica los tiene para la región. Este es un comentario al margen porque quiero meterme de lleno a otra parte fundamental. En el análisis que hice, y perdón por
por hacerlo en primera persona, dicen que alabanza en boca propia es vituperio, pero acabo de terminar y está publicado en pandemia, un estudio acerca de cuáles eran los sectores que iban a salir más afectados con la crisis del COVID-19. Y el sector agropecuario, contra todo pronóstico, es uno de los que pues no salió afectado, primero porque sus actividades no se detuvieron. De hecho, cuando inicia la pandemia en México, está iniciando el proceso de siembras de un ciclo. Nosotros tenemos dos ciclos, el primavera-verano y el otoño-invierno. El primavera-verano, las siembras inician en marzo y abril, y el otoño-invierno está iniciando ahorita, septiembre-octubre. Entonces, cuando inicia las siembras, pues obviamente es cuando inicia la pandemia y no salieron afectadas. Por lo tanto, vamos a ver más adelante que pues, su producción tampoco lo va a hacer. Entonces, vamos a ver los puntos rápidamente que quiero comentarles, que es lo más preocupante en estos momentos. Y es el desmantelamiento del apoyo gubernamental al desarrollo productivo del sector, sus escasos efectos en el corto plazo y los retos en el largo plazo, que lo voy a presentar a manera de conclusión. Rápidamente voy a dar alguna señal de cuál es nuestro sector primario. Nosotros tenemos una frontera agrícola de 24.6 millones de hectáreas, una superficie marítima, es decir, de nuestra zona económica exclusiva que se llama, de 3.15 millones de kilómetros cuadrados. O sea, disponemos de una cantidad de mar y de hecho es una de nuestras ventajas comparativas con el mundo. Tenemos comunicación tanto hacia Europa como hacia el hacia la parte de Asia, el sureste asiático. Cada año se siembran alrededor de 20.7 millones de hectáreas, se cosechan 19.4 millones, de las cuales 6 millones, es decir, casi la cuarta parte, un poquito más, son de riego. A nivel general, el PIB primario, las actividades primarias representan el 3.9%, pero bueno, de esto, la principal actividad es la agricultura. Al 2020 se espera un decrecimiento ligero del PIB primario, la agricultura va a ser la que va a caer, ahorita vamos a ver cuáles son. Básicamente, en nivel de empleo, estamos hablando de que al sector se dedican alrededor de 6.6 millones de personas, con lo cual representa el 12% alrededor del empleo nacional, el 88% son hombres y participan el 12% de mujeres, que además va creciendo cada día, porque desgraciadamente nuestro campo está siendo abandonado por la fuerza de trabajo. Muchos se vienen a las ciudades y otros, como sabemos, están yendo a trabajar a otros países, principalmente Estados Unidos. A nivel de productos, nosotros somos uno de los más ricos en diversidad de producción. Tenemos alrededor de 748, que es los que se le da seguimiento, pero debe de haber más, de productos, de diversidad de productos agrícolas. 12 productos pecuarios y 58 productos pesqueros. Estas cifras nos dan una ubicación del lugar número 13 a nivel de productor agropecuario y pesquero, y somos el tercero en América Latina. Pero además tenemos un potencial de mercado increíble. El sector agropecuario en los últimos años ha venido proveyendo de gran cantidad de productos agroalimentarios, tanto a Estados Unidos como a Canadá, que son nuestros socios naturales, pero también hemos diversificado hacia Europa y hacia el Medio Oriente. Ya estamos vendiendo incluso dátiles. Bien, retomé del estudio que hice recientemente y encuentro una caída menor de todos estos. Mi estrato A son las actividades
que me resultaron que más caída presentan, ¿sí? Y el estrato E, que es el último. El último es el que menos caída presenta. A mí me salen unas estimaciones muy bajas. La ganadería caería 5%, la agricultura caería 4.3% y la pesca caería 2%. Son, vamos a decir, resultados del raseo de la matriz insumo-producto para 79 sectores. Esta información, como bien dijo Edgar, me voy a hacer publicidad, está en el último número, el 423 de la revista de Economía Informa. Ahí la pueden consultar. Todos los sectores están analizados ahí. Comento, es un estudio preliminar porque este estudio se empezó a hacer desde marzo o abril. Yo entregué el borrador a finales de mayo, pero muchas de las cosas que se presentan en ese momento poco a poco fueron presentándose en la realidad. Bien, ahora viene la parte más fea que decía yo, la devastación por parte del gobierno de los apoyos que se tenían. El actual gobierno lo que hizo una vez que tomó posesión fue revisar, como ustedes bien saben, todos los programas y en todas las secretarías, y empezó a ver que pues aquellas que tenían cierto indicio de corrupción, malversación de fondos, malos manejos, pues los empezó a quitar. Y mi pregunta aquí es, como bien dijera mi amigo Sergio Reyes Osorio, cuando tú tienes ratas en tu casa, ¿tiras la casa? Bueno, pues eso es lo que está haciendo el gobierno, tirando la casa. Y aquí es donde también encuentro una conversión entre extrema derecha y extrema izquierda. La extrema derecha, cuando llega Fox, bueno, no fue propiamente extrema derecha, pero llega a la derecha. Fox le hizo la primera gran podada, podríamos decirlo así, a los recursos del sector agropecuario. Y aquí lo vemos, bueno, lo vamos a ver. Y después fue siguiendo, no fue con este gobierno propiamente con lo que empieza la devastación de los recursos, pero sí de la desaparición de programas. Hoy por hoy, por ejemplo, en el caso del gasto del gobierno federal, pues llegamos a niveles que en términos reales que teníamos en 2008. Es decir, que el gobierno se hizo chiquito. Pero en el sector agropecuario, los recursos que se piensa ejercer para el 2021 son equivalentes ya ni siquiera para este siglo. Estamos hablando que son recursos equivalentes al último decenio del siglo XX. Entonces, quiere decir que la devastación ha sido muy fuerte. Bien, ¿a dónde se ha devastado? Hasta 2018, que fue el término de la administración anterior de Peña Nieto, había 8 programas, uno de fomento a la agricultura, uno de fomento ganadero, otro a la productividad pesquera y acuícola. Aquí están los 3 sectores apoyados, otro a la sanidad y la inocuidad, a la productividad y competitividad, apoyo a pequeños productores también desaparece, ya lo vamos a ver, a la comercialización y obviamente a la participación de los gobiernos de los estados. Voy a presentarles nada más los 3 primeros, que se apoyaba en el sector agrícola, y en primer lugar se apoyaba la capitalización productiva. ¿A través de qué? De apoyos a la infraestructura, al equipo y a maquinaria, a sistemas producto, a estímulos a la producción, a proyectos regionales de desarrollo agrícola, a la investigación, innovación y desarrollo tecnológico, a la mejora, que aquí es parte del recuperar suelos y agua, producción de biofertilizantes, sistemas de riego multicompuertas y obviamente los apoyos directos a los productores. Y había un proyecto muy grande de energía renovable. Todo esto desaparece con la actual administración. Siguiente, en el caso de la ganadería, pues se apoyaba también la capitalización productiva de las unidades pecuarias,
Había a través de infraestructura, de apoyos a la infraestructura, maquinaria, equipo, repoblamiento, perforación de pozos pecuarios, infraestructura y equipo, incentivos a la postproducción pecuaria, recría pecuaria, reproducción y material genético para el manejo de ganado, sistemas producto pecuario y los apoyos directos que también había para los ganaderos. Además, pues lo que decíamos, los apoyos a la bioseguridad pecuaria, al mantenimiento y reconversión de praderas y agostaderos, o sea, la parte de sustentabilidad estaba puesta ahí. Bueno, pues todo esto se derribó. Ahorita vamos a ver qué quedó de eso. Y en el caso de la pesca, había un componente completo de fomento a la productividad pesquera, que se apoyaba también la parte del impulso a la capitalización con la mejora y modernización de embarcaciones mayores, apoyo a embarcaciones menores a través de adquirir una nueva embarcación o con apoyos a motores fuera de borda. Obras y estudios en atracaderos, apoyos a los energéticos, diésel marino, gasolina, apoyos directos a los pescadores, capacitación, desarrollo de la acuacultura, que es el futuro de la alimentación desde el punto de vista de origen pesquero, la acuacultura rural, el mejoramiento productivo y embalses. Bueno, todo esto, perdón por decirlo así, se mandó a la borda, sin hacer estudios previos, qué resultados habían tenido, dónde estaba la malversación de fondos, dónde quedó la estafa maestra que según esto había en todos los programas del sector. No hubo un estudio, simple y sencillamente llegó el nuevo gobierno y quitó todos estos trabajos que ya se venían haciendo, corrió a la gente y entonces ahora tenemos un sector agropecuario poco apoyado por el gobierno. Hasta aquí mi primera participación. Quedan las siguientes respuestas a las preguntas que hice al principio. Gracias, Edgar. Muy bien, excelente, profesor. Pues bueno, siempre hemos estado ante el debate en cuanto a la mano invisible del mercado, siempre está muy cuestionada, pero aquí también es interesante porque también nosotros podemos en este momento cuestionar dónde está el brazo visible del Estado, ¿no? A través de su política fiscal, ¿no? Dirigida hacia este sector, ¿no? No menos importante. Y bien lo decía, ¿no? Si encuentro una plaga de roedores en mi casa, bueno, pues lo más lógico sería buscar, pues, un especialista, ¿no? En extinguir plagas. Pero bueno, es muy interesante este primer vistazo que tenemos sobre el sector, pero pasando a la segunda parte de este conversatorio, quisiera pedirle a la licenciada Miriam si a partir del escenario que ella ya nos esbozó, que ella ya nos describió, ¿cuáles podrían ser los retos para el mismo sector agropecuario, pues no tan solo en México, sino también en el entorno internacional, una vez que podamos regresar a esa anhelada normalidad? ¿Qué es lo que nos depara el escenario para este sector? Adelante, Miriam. Gracias, Edgar. Bueno, entonces retomaríamos un poco donde nos quedamos, justo para responder a tu pregunta. Entonces, bueno, las personas que trabajan sobre el tema de cambio climático tienen muy claro la presencia y la existencia del panel intergubernamental sobre cambio climático, que es un panel que aglutina a cerca de 2 centenas de expertos a nivel mundial que han venido desarrollando una serie de estudios en donde pueden ir dando cuenta de cómo el fenómeno de cambio climático ha estado afectando las diversas áreas de la biosfera, de la atmósfera, de los océanos y de las actividades económicas, ¿no?
Eduardo Buendía Calvo, en este sentido, copresidente del IPCC, al hablar de un informe especial que se publicó el año pasado sobre cambio climático y tierra, en donde encontraríamos a las actividades agroalimentarias, señaló que se necesita un cambio de modelo alimentario para poder evitar el colapso climático. Entonces, sería necesario transformar rápidamente el uso de la tierra y los sistemas agroalimentarios, detener la deforestación, la desertización, el desperdicio de alimentos, aplicar políticas que empoderen a los pequeños agricultores y que eliminen la pobreza y el hambre. Y un elemento esencial es proteger a los más vulnerables, pues es una tarea irrenunciable e impostergable. Dentro de este informe se explica que el desperdicio de alimentos digamos, provoca el 10% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero y que entre el 25 y el 30% del total de los alimentos producidos en el mundo se desperdicia. Entonces es gravísimo, ¿no? También establece que el 23% de todos los gases de efecto invernadero emitidos por el hombre provienen precisamente de las actividades de agricultura, de silvicultura y de uso de la tierra, pero que si a estos además le agregamos las emisiones asociadas a la producción de alimentos, digamos, el porcentaje de las emisiones incrementa hasta llegar al 37%. Esto convierte a la agricultura y al uso de la tierra en uno de los principales emisores globales, pues básicamente está asociada a la actividad agroalimentaria una tercera parte de todos los gases emitidos en el mundo. La tendencia prevé que las emisiones de la producción agrícola van a continuar aumentando, impulsadas sobre todo por el crecimiento de la población, que ya mencionaba Edgar al inicio, que se tiene estimado que para 2050, en lugar de los cerca de 7.300 millones de personas que somos actualmente, lleguemos a 9.000 millones de personas, y también derivado de cambios en los patrones de consumo. Entonces, tendríamos que dejar de manifiesto que la actividad agroalimentaria no puede suceder, no es posible si no preservamos en principio estos recursos naturales y los servicios ecosistémicos que nos ofrecen estos recursos naturales. Y hablando específicamente del caso mexicano, lo que tendríamos que decir es que para México el sector de agricultura aporta cerca del 12% del total de las emisiones nacionales. Y luego, ¿cómo están construidas estas emisiones dentro del sector agroalimentario? Como yo mencionaba, los contaminantes que provocan calentamiento global dentro del sector alimentario principalmente son estos 4. El dióxido de carbono, que tiene un potencial de calentamiento, a esto se refiere PSG, potencial de calentamiento global, que tiene, digamos, un potencial de calentamiento de 1 unidad por cada, digamos, unidad de dióxido de carbono. Y luego tenemos al metano, que está asociado sobre todo a las actividades ganaderas, y este tiene un potencial de calentamiento de 28. El óxido nitroso, que está asociado al uso ineficiente de fertilizantes sobre todo, tiene un potencial de calentamiento de 265, lo que lo convierte, aunque se presenta en menor medida, su potencial de calentamiento es mucho mayor, ¿no? Y finalmente el carbono negro, que como comentaba yo hace rato, no es un gas de efecto invernadero, sino un contaminante climático de vida corta. A diferencia de los anteriores, es que o el tiempo que permanece en la atmósfera el carbono negro suele ser de 20 días más o menos, pero tiene un potencial de calentamiento enorme, de 1.600 respecto al dióxido de carbono. Entonces, cuando nosotros pensamos en qué tendríamos que hacer como para que la agricultura o la actividad agroalimentaria contribuya también a la reducción de emisiones y por tanto a mitigar los efectos adversos del cambio climático, pues bueno, tendríamos que tratar de mirar de qué actividades en específico se están generando estos gases y contaminantes de efecto invernadero para tratar de realizar entonces adecuaciones por medio del uso de tecnologías para mitigar estas emisiones. Este es la misma gráfica que hace rato, pero es específicamente con datos para el caso mexicano. Entonces, el 56% del territorio nacional es utilizado para pastos y cultivos, el 76% del agua en México es dispuesta para el sector agroalimentario y también en el caso mexicano es la principal fuente de contaminantes de agua por nitratos, fosfatos y plaguicidas. Es también en el caso mexicano, es decir, esto se replica también una fuente de emisiones de gas de efecto invernadero, que son los que les comentaba hace un momento, y también para el caso mexicano, de conformidad con la CONABIO, es la principal causa de biodiversidad en este país, ¿no?
Ahora bien, como les comentaba, tenemos esta relación de dicotomía con el cambio climático, porque efectivamente las actividades agroalimentarias son uno de los principales promotores de los gases de efecto invernadero y por tanto del calentamiento global, pero tiene esta relación en donde también va a recibir o va a ser uno de los sectores más vulnerables a los efectos adversos del cambio climático. Entonces, lo que podemos saber de estos efectos adversos es que nos van a cambiar los patrones de lluvia, y considerando que una muy buena parte de la producción agrícola en México es de temporal, pues este va a ser un factor bien determinante, ¿no? La temperatura va a modificarse y con ello se van a modificar también los ciclos agrícolas. Va a tener una variación en la radiación solar, y esto evidentemente va a tener un efecto sobre la eficiencia de la producción de plantas y de animales. Y también vamos a empezar a ver una mayor vulnerabilidad de razas y de variedades de plantas que van a ser poco resistentes a los cambios, al cambio de las condiciones. Entonces, como podemos ir concluyendo que tiene estas consecuencias significativas del cambio climático sobre el sector agroalimentario, como son los patrones, el cambio en los patrones de lluvia, la temperatura que va a modificar la duración de los ciclos agrícolas, la variación de la radiación solar, afectaciones en la disponibilidad de pastos y de forrajes, modificando también la capacidad de carga de los agostaderos. Va a haber mayor vulnerabilidad de razas y variedades de plantas, se van a expandir las zonas de transmisión de enfermedades y plagas, y va a haber cambios en el volumen de plancton que pueden también afectar la productividad de zonas pesqueras. Es decir, estamos metidos en un tremendo embrollo. Ahora bien, hablando ya, digamos, del comportamiento del sector agroalimentario en México, pues sabemos que las funciones son principalmente producir alimentos y generar materias primas. En el caso de México existen 5.3 millones de unidades económicas rurales, es lo que la Secretaría de Agricultura ha determinado, y emplea a 6.7 millones de personas. Esto quiere decir que 13.7% de la población ocupada trabaja dentro del sector agroalimentario, o dicho de otro modo, 1 de cada 7 personas en México trabajan vinculadas a este sector. La tecnificación de sus actividades ha incrementado de manera constante, sobre todo en agronegocios grandes, o sea, en negocios grandes, y por lo tanto también ha incurrido en una demanda de combustibles y de energía mayor, lo que implica también una emisión mayor de gases de efecto invernadero. Las unidades económicas rurales, como están contabilizadas por la Secretaría de Agricultura en México, están, digamos, divididas en 6 estratos, del estrato 1 al estrato 6, y a cada uno de los estratos corresponde, digamos, como un tipo de unidad, ¿no? Entonces, nosotros podemos notar que las familiares sin vinculación con el mercado y que tienen los ingresos anuales que ustedes van a ver de este lado derecho, corresponden al 22.4% de las unidades económicas rurales en México. Y luego le sigue la familiar con vinculación al mercado, con este promedio de ventas anuales de 17,000 pesos en promedio, lo cual quiere decir que el 73% de las unidades económicas rurales en México existen en condiciones de pobreza, ¿no? Y posiblemente, digamos, para trabajar en lo que comentaba precisamente Jesús, en términos de política pública, pues tendría el gobierno que concentrar sus esfuerzos entonces en este 73% de unidades económicas rurales. Luego tenemos el estrato en transición, el estrato empresarial con rentabilidad frágil, un estrato empresarial pujante y el empresario dinámico, que es al que debemos principalmente todo el tema exportador en México. Lo que mencionaba hace un rato Jesús respecto a este lugar número 13 en México, pues lo debemos principalmente a este estrato, pero cabe señalar que las actividades agroalimentarias más intensivas son también más contaminantes y por tanto más perjudiciales para que podamos continuar sustentando estas actividades en el futuro. Entonces, lo que podríamos decir es que la situación actual es que tenemos una amenaza respecto a la reducción del abasto mundial de alimentos, y esto se ha derivado de las pérdidas catastróficas a consecuencia del cambio climático, porque ya no existe realmente una posibilidad de expandir la frontera agrícola, porque en esta actividad sigue siendo una actividad que hace un uso excesivo de fertilizantes químicos, y porque ya comenzamos a presentar temas muy graves de escasez de agua, ¿no? Entonces, digamos que estas son las amenazas, y y a esto le deberíamos de agregar las presiones que existen sobre la oferta, que ya mencionábamos, el crecimiento de la población y también el cambio de los patrones de consumo.
¿Cómo podríamos resolver esta problemática? Pues probablemente impulsando la investigación y la transferencia de tecnología que nos permite incrementar la productividad y la competitividad de la producción de alimentos en un marco de sostenibilidad. Hablando ya en términos de tecnología, pues tendríamos que empezar a mirar a la tecnología como una solución, ¿no? ¿Por qué? Porque el desarrollo y difusión de nuevas tecnologías son factores súper importantes que van a determinar el futuro de la agricultura. Podemos observar con cada vez más fuerza que las tecnologías que favorecen a una agricultura sostenible toman una participación primordial dentro del sector. Existe actualmente un entorno internacional de fomento al combate al cambio climático y al desarrollo sostenible, que digamos que es benéfico como para promover estos cambios tecnológicos asociados a un sector agroalimentario sostenible. Las próximas 3 décadas van a ser testigos de métodos de producción agropecuaria capaces de reducir los daños medioambientales, manteniendo los niveles de producción, y en algunos casos estas tecnologías también van a poder reducir los costos productivos, ¿no? Lo que podríamos decir es que la estrategia entonces tendría que ser fortalecer la productividad de estas unidades económicas rurales en México, apoyándose en nuevas tecnologías, buscando viabilidad en todo momento ambiental, económica y social, y esto lo podríamos tratar de hacer en términos de respetando las prioridades nacionales, pero con una perspectiva de impacto global, y teniendo ejes de trabajo respecto a seguridad alimentaria y desarrollo sostenible, impulsando la productividad e intentando reducir la pobreza. Y para esto necesitaríamos una mezcla de recursos tanto nacionales como internacionales. Finalmente, el sector agropecuario, si bien es una causa muy importante del cambio climático, puede convertirse en una vía para mitigar el cambio climático. Para ello sería necesario, por ejemplo, eliminar las subvenciones e introducir impuestos medioambientales en el uso de fertilizantes químicos y de energía fósil, ¿no? Hoy día es posible sustituir estos fertilizantes químicos por fertilizantes orgánicos, y es posible sustituir la energía fósil por energía renovable, lo que es conocido como generación distribuida de energía, es decir, con sistemas de generación a pequeña escala para autoconsumo dentro de las unidades productivas agroalimentarias, mejorar la eficiencia del uso de fertilizantes químicos y de plaguicidas, desarrollar variedades de arroz que emitan menos metano, es un ejemplo, mejorar la gestión de residuos del ganado, restaurar tierras degradadas, mejorar la gestión de los residuos de los cultivos. Hay una muy buena parte de los cultivos que se siguen, de residuos de cultivos que se siguen quemando y que son los principales emisiones del carbono negro de que yo les platicaba hace un momento. Y estos residuos orgánicos podrían ser aprovechados en lugar de ser quemados para fines de generación de energía, por citar otro ejemplo. Expandir la explotación agroforestal y de reforestación. Y sobre este punto vale mucho la pena que haga un pequeño, que pare un pequeño momento, porque efectivamente, el sector agroalimentario, en las contabilidades que se desarrollan para poder emitir los inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero de México y a nivel mundial, tienen este sector que es precisamente donde está metido el agropecuario, que se llama USCUS en español, que es uso de tierra y otros usos y cambio de uso de suelo. Entonces, aquí lo que nosotros podemos saber es que quienes aportan realmente a una reducción significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero, porque se convierten en áreas que capturan carbono, son justamente las áreas agroforestales, los bosques y las selvas, porque estos ecosistemas retiran el carbón de la circulación y por tanto de la atmósfera. Entonces es muy importante que sigamos trabajando sobre esta línea. Las actividades de producción de cultivos no capturan gases de efecto invernadero, los generan, o sea, aportan al daño y no benefician, ¿no? El uso y finalmente un tema muy importante, el uso eficiente de energía y el uso de energías renovables. Ya como para concluir y pensando precisamente en términos de las agendas internacionales, sabemos que en noviembre de 2015 se desarrolló el Acuerdo de París, y luego en noviembre de 2016 finalmente se hizo jurídicamente vinculante porque fue firmado por un buen número de países el acuerdo. ¿Hay alguien que tiene un micrófono prendido? ¿Podrían apagarlo, por favor? Gracias. Entonces,
se pone en marcha en 2016 y el Acuerdo de París está promoviendo acciones en todo el mundo para tratar de que la temperatura del planeta no suba más de 2 grados centígrados. Y para este fin, los países han determinado sus contribuciones de manera voluntaria. Eso es lo que se conoce como las contribuciones nacionalmente determinadas, que en el caso de México, para el sector agropecuario, tiene un compromiso de reducir en 8% las emisiones derivadas de las actividades agroalimentarias, para lo cual tiene, digamos, algunas líneas de trabajo que tienen que ver con la instalación de biodigestores para reducir gas metano, con el aprovechamiento, como yo mencionaba, de residuos orgánicos para evitar su quema y por tanto reducir carbono negro, y también el uso eficiente de fertilizantes para reducir óxido nitroso. Este esquemita que están viendo ahorita en su pantalla corresponde a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se publicó por parte de Naciones Unidas en 2015. Y me gusta mucho este esquema porque esa agenda tiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son todos los cuadritos que ustedes están mirando ahí. Pero si se dan cuenta en este esquema, lo que ponen como la base principal sobre la que se pueden construir el resto de los objetivos son precisamente aquellos objetivos que están asociados a la biosfera. Esto es conservación de suelos y selvas, conservación de la vida marina, acción climática, y después en un siguiente nivel de importancia tendríamos los objetivos que tienen que ver con cuestiones sociales, como es la salud, la reducción de la pobreza, tratar de llegar a hambre cero, ¿no? Y hasta arriba está la economía como pensando que lo que sustenta toda la actividad social y económica es el ambiente. Después es la sociedad o las personas las que sustentamos la actividad económica, ¿entienden? Entonces es muy importante conservar el ambiente, pero es muy importante lograr esta conservación en un marco de equidad y de reducción de las desigualdades y de mejoras también para la mayor parte de la población en el mundo, y solo de esa forma podremos darle buen sustento a las actividades económicas. Con eso yo estaría terminando esta segunda intervención. Por supuesto, quedo abierta para sus preguntas. Saúl, ya he apuntado tu pregunta y en cuanto iniciemos con las preguntas y respuestas, la retomo para responderte. Ahí está mi correo electrónico, miriammacías@ciencias.unam.mx, por si alguno de ustedes quisiera tener un contacto posterior sobre estos temas. Gracias. Muy bien, excelente, Miriam. Pues nos has puesto en un dilema cada vez que mordemos una manzana o cada vez que disfrutamos de una hamburguesa, nos ponemos a pensar todos los gases metano que genera la actividad pecuaria, ¿no? Y bueno, el reto principal para el Estado, para el gobierno, es cómo incidir a través de incentivos, pues, para producir, para que los productores lo hagan de una manera totalmente sostenible. Pero bueno, ese tema lo maneja muy bien el maestro Jesús. Y ahora para cerrar esta segunda parte, maestro, quiero pedirle cuál es tu perspectiva hacia el mediano y largo plazo en relación a esta parte que nos has hablado pues de la política fiscal aplicada al sector agropecuario. De acuerdo, gracias Edgar. Voy a subir para continuar con la presentación. Retomando un poco, dijimos que fue devastado todo el sistema de apoyos que se tenían, apoyos anteriores al sector agropecuario, dirigidos a la parte productiva, a la parte de productividad, pero especialmente también había un apartado hacia pequeños productores. Entonces esto vale la pena decirlo, porque el tránsito que se hizo en la parte presupuestal es dirigirlo directamente hacia el bolsillo de las personas. Esto no significa que se supervise un poco si va a ser ese recurso transferido al proceso productivo. Simple y sencillamente, lo que se busca es que el productor tenga dinero en la bolsa, independientemente si produce o no produce. Y esto lo podemos ver ya con el presupuesto para el próximo año. Hay el proyecto que ya se presentó en el paquete económico el pasado 9 de septiembre, y con esto vemos que lo poco que quedaba quizá
de apoyo directo a la producción, pues va a ser desmantelado a menos que los diputados piensen algo. Por ejemplo, apoyo a la comercialización, que de venir de más de 3,000 millones de pesos, el año pasado se ejercieron, más bien este año se están ejerciendo 129, para el año próximo no va a haber nada. Crédito a la palabra, que había 1,000 millones de pesos, para el próximo año no hay nada. Donde sí se apoya es en fertilizantes, de 1,000 millones que hubo en 2020, ahora va casi a duplicarse en 1912, con lo cual, bueno, se busca atender solo un estado, quizás se amplía a 2 o 3 del sur del país, estoy hablando de Guerrero, pero lo que pasa es que el fertilizante que les dieron no alcanzó y por lo tanto hubo necesidad de ampliar presupuestalmente. Donde sí se amplía es precios de garantía. Un esquema que, como dice Miriam, no apoya más que a la producción. Lo que busca es aumentar la producción de granos básicos principalmente. Hay que recordar que es maíz, frijol, trigo, trigos panificables es lo que, y leche. Es lo que se está apoyando y lo que se busca para la autosuficiencia alimentaria. Hay dos cosas importantes aquí. La autosuficiencia alimentaria es un mito, es una ideología propuesta ya en el siglo XIX, que todo lo que consumamos lo produzcamos, sin ver que hay condiciones climatológicas que no lo permiten. Tal es el caso del arroz que hablaba Miriam. En México llegamos a producir hasta 400,000 toneladas anuales de arroz en las zonas que se inundaban. El arroz necesita mucha agua. Hoy se produce apenas, no llega ni a 80,000, 70,000 toneladas anuales. ¿Pero por qué? Porque no hay agua. Nosotros no somos un país que se inunde, caso como los países del sureste asiático, no tenemos monzón. Las zonas que se inundan, Tabasco y el norte de Chiapas, pues no son aptas para producir arroz, ¿no? Y al contrario, causan sería. Entonces, y el otro que tampoco somos autosuficientes y no lo vamos a hacer nunca, pues es el maíz, que es la bandera ideológica de muchos campesinistas que dicen que debemos de producir todo el maíz que consumimos. También es una falsedad. Somos autosuficientes en maíz para consumo humano. Lo que buscarían estos campesinistas es que se les apoye a los ganaderos con la producción de maíz como forraje para el ganado. Nosotros producimos entre 17 y 22 millones de toneladas anualmente, se necesitan 35, pero consumimos maíz blanco alrededor de 12 millones de toneladas. Entonces, por lo tanto, como vemos, sí somos autosuficientes en maíz para consumo humano, más no así para consumo ganadero. Entonces, lo que haríamos o lo que se está haciendo es comprarle todo el maíz a un buen precio y los ganaderos felices porque pues están pagando maíces baratos, ¿no? Para su producción. Producción para el bienestar, que antes dije que era Proagro y mucho antes fue Procampo, pues va a verse otra vez beneficiado, insisto, con apoyos directos al bolsillo de los productores. Desarrollo rural, que este año tuvo 100 millones de pesos, desaparece. Fomento a la agricultura, que ya vimos que tenía, desaparece. Vean ustedes lo irrisorio. Toda la parte de productividad no tiene apoyos, no va a tener apoyos para el siguiente año. Crearon un programa de fomento a la productividad pesquera el año pasado, para este año ya no va a tener nada, y metieron una bolsota gigantesca en apoyo de fomento a la agricultura, pesca y acuacultura de 1,548 millones de pesos. La sanidad baja un poco. Lo que sí, estos programas nunca habían estado dentro del ámbito de la producción, porque realmente lo que hacía la Secretaría antes de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, hoy SADER, era apoyar la producción y la productividad. Hoy tal parece que lo que busca es apoyar el consumo, y esto por lo tanto estaba en la anterior Secretaría, que ahora ya es Secretaría del Bienestar, de allá viene, y lo que se busca es justamente
apoyar el consumo de leche y de abasto rural. Entonces, estos no estaban, pero ya se incorporaron, aun cuando en términos reales va a tener un incremento en el presupuesto para el 2021, pues la realidad es que todo va a ir, o la mayor parte va a ir, a apoyar el consumo de las zonas rurales y zonas urbanas, y el bolsillo de los productores, simple y sencillamente, sin fijarse si es para productividad, si es para producción, etc. Pero lo más curioso, esta devastación no ha afectado, ahí está, no ha afectado la producción. Lo que sí ha impulsado son los precios, y en un análisis que hice rápidamente, el índice nacional de precios al consumidor va por debajo del índice nacional de precios al consumo de los productos del campo, a los alimentos, vean ustedes. Y el diferencial ahorita es de cerca de un 30% en términos reales, lo cual significa que se han encarecido los productos, y esto afecta directamente a los consumidores porque todos consumimos alimentos. En cambio, el PIB ha seguido una tendencia más o menos semejante a la economía nacional. Sin embargo, un poquito por debajo, la tasa media anual de crecimiento de la economía nacional ha sido del 2% del 2003 al 2019. El sector agropecuario se ha mantenido por ahí ligeramente abajo con un 1.8. Hay una cosa interesante, dicen, la relación entre mejores precios, mayor producción, en el sector primario en los últimos años sí se ha dado. Tenemos una R cuadrada, que significa la correlación que existe entre la producción y los precios, y sí se ve, yo creo por eso está el programa de apoyo a precios de garantía, con mejores precios al productor, se ha incrementado la producción interna. Y seguramente esto va a seguir. ¿Cuáles son las expectativas que tiene la Secretaría de Agricultura para el cierre de este año? De entrada dice que va a crecer la agricultura en 3.2% respecto a 2029. Es decir, se van a producir más de 6 millones de toneladas adicionales, lo que representa un 3.2, 3.3%. En el caso del sector agropecuario, se va a producir más de medio millón de toneladas más, que representa el 2.5%, y en pesca 35,000 toneladas más. Vamos a ver de qué productos o cuáles rápidamente. La expectativa al 2020 de arroz pasa de 243, perdón, me fui muy alto, hace rato decía yo alrededor de 100, cuando 200 a 318 quiere decir que va a subir la producción en 30.7, cae la producción de caña de azúcar, cae la producción de maíz amarillo, pues es lógico, ya vamos a poder consumir maíz blanco para el ganado. Trigo cristalino va a caer, claro, se va a la producción de trigo panificable, como decía hace rato, más o menos. El resto aumenta. En el caso de la producción pecuaria, en todos los rubros, huevo, leche, carne de bovino, carne de porcino, se espera un aumento. En el caso de la producción pesquera, a excepción de la sardina, todas las especies más comerciales, como son el camarón y el atún, van a crecer. Bien, como verán entonces, la primera conclusión que podemos ver es que el sector primario de ninguna manera salió afectado por esta crisis del COVID-19. Ya he dado los elementos, pero sigue con los mismos retos del siglo pasado. No hemos podido avanzar. Ha sido uno de los sectores olvidados, tanto por los gobiernos como por los inversionistas, como que no tenemos un auge, un empuje importante hacia las actividades pecuarias. Si bien es cierto, han venido expertos internacionales a decirnos que nosotros podíamos proveer de más de la mitad de los alimentos que se consumen en América del Norte,
la verdad es que no hemos podido avanzar y por cosas importantes. En primer lugar, falta de apoyos. En segundo lugar, no se ha atendido como se debe al sector primario. Y en tercer lugar, pues es poco rentable. Incluso los jóvenes han salido espantados con el trabajo que representa sembrar una tierra, cosechar una tierra. Prefieren mejor venirse a estudiar y hacer labores de oficina, más que estar 12 horas en pleno sol con el trabajo tan duro que representa y lo poco que se paga en el campo. Bien, ¿cuáles serían los retos para el corto y mediano plazos? Primero, atender de forma eficiente los dos mercados que tenemos. El mercado interno, produciendo los alimentos que demandamos los mexicanos, pero al mismo tiempo atendiendo las ventajas comparativas y competitivas que tenemos a nivel internacional. ¿Con qué? Con una producción llevada a su máximo potencial mediante la asignación eficiente de recursos y factores, desde luego con una producción sustentable y sostenible en el largo plazo, para un sector productivo que sea productivo, pero al mismo tiempo que sea rentable, que a los productores, agricultores y campesinos que viven en el campo, su trabajo les represente ingresos suficientes para llevar una vida digna. No ver, como dice el presidente, saliendo de la ciudad vemos cinturones de miseria, gente muriéndose de hambre, jornaleros que no tienen ni en qué, valga la expresión, ni en qué caerse muertos. Es realmente preocupante esa parte y yo creo que el gobierno debería de poner un poquito más de atención en este tipo de trabajos. La alternativa es nuevas inversiones, pero mientras no haya rentabilidad en el campo, pues obviamente las inversiones nunca van a llegar, ¿no? Hacer un campo atractivo a los jóvenes, que se vea la actividad agropecuaria como una alternativa que compite con la manufactura y los servicios, y no al revés. Que lleguemos a lo que decía David Ricardo, que el campo tenga la tasa de ganancia equivalente a una inversión en una manufactura, en una producción, no sé, de servicios. Eso es lo que hace falta en el campo. Todos los países desarrollados, sin excepción, subsidian las actividades agropecuarias, porque representan la seguridad. Es una seguridad nacional contar con los alimentos que necesita su población. Y mientras no tengamos presente esto y sigamos abandonando el campo, obviamente nunca vamos a alcanzar esa seguridad y siempre vamos a estar en incertidumbre e importando más alimentos. Finalmente, yo digo que el Estado debe de cumplir con las funciones de acuerdo con la filosofía de Musgrave, que son básicamente promover el crecimiento económico en el campo, la redistribución del ingreso en el campo y finalmente promover la ejecución de obras de infraestructura necesarias para su mejor desarrollo. Yo aquí le dejo, Edgar. Gracias por invitarme y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta y enviar sus dudas. Muy bien, muchísimas gracias, profesor. Cierto es que se han hecho estudios, se tiene plenamente identificadas y caracterizadas las unidades de producción rural a través de los estratos y se tiene el conocimiento, pareciera ser que es un tema de voluntarismo, bueno, no de voluntarismo, de voluntad política, ¿no? En nuestro país. Pero bueno, para darle solución a para atender y mitigar en la medida de lo posible los efectos negativos que tiene sobre el medio ambiente, pero también generar un medio de vida pues que sea sostenible y que permita al grueso de los mexicanos, bueno, pues tener otra condición económica. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, que para esto ya Miriam ya identificó la primera de ellas y se la voy a leer.
Miriam, ¿puedes profundizar en la desventaja que tienen los países atrasados por el hecho de tener regulaciones más laxas en materia de producción agroalimentaria? ¿Y cómo es que las grandes corporaciones como Bayer impiden una actualización y modernización del marco regulatorio en estos países? Te agradece, Saúl Herrera. Gracias, Saúl. Sí, bueno, la pregunta es increíblemente interesante y por supuesto la resolución de la misma es increíblemente compleja. Sí creo que los países de América Latina tienen una desventaja muy significativa respecto a la producción agroalimentaria, o sea, respecto al sector agropecuario, precisamente derivado de las regulaciones que son laxas. Las regulaciones probablemente no son suficientes y además no existen mecanismos que permitan asegurar que se cumplen de manera adecuada. Entonces, esto, por supuesto, nos pone digamos, en una situación de mayor vulnerabilidad porque se continúa trabajando dentro del sector agropecuario de un modo en donde se siguen perjudicando los recursos naturales, ¿no? Entonces, y aquí me vino a la mente un ejemplo porque en la Unión Europea existen regulaciones muy específicas al respecto del manejo, por ejemplo, de fertilizantes y de plaguicidas. Entonces, podemos encontrar el caso del río Danubio, que inicia en Alemania y tiene un recorrido por esa parte de Europa por 10 países, Austria, Eslovaquia, Hungría, Croacia, Rumania, Bulgaria, Moldavia, Ucrania. El punto es que el río va pasando por todos los países y después finalmente desemboca en el Mar Negro. La cuestión es que la regulación en la Unión Europea es tan sofisticada que tiene puntos en donde se hacen análisis físico-químicos del río respecto a la presencia de fertilizantes y de plaguicidas durante todo el trayecto del delta, pasando por cada uno de estos países. Y digamos que este monitoreo y este cuidado se tiene porque si de los campos de cultivo se lixivia, que es el nombre que se le da técnicamente, o sea, cuando ocurre esta escorrentía del agua, entonces esa agua escurre hasta llegar a estos cuerpos de agua como los ríos o los deltas y ya viene con una carga de plaguicidas y de fertilizantes. Entonces esto es muy malo para los ríos porque si llegan los fertilizantes va a existir una sobrefertilización en ese río y posiblemente van a crecer de manera muy exabrupta una serie de especies vegetales que van a trastocar el equilibrio del ecosistema. Entonces, es muy grave, digamos, este tipo de cosas. Y lo mismo pasa con los plaguicidas. Si los plaguicidas llegan hasta los ríos, entonces es muy posible que una buena parte de la fauna que existe en estos ríos también se vea perjudicada por estos químicos. Entonces, bueno, la Unión Europea tiene estos acuerdos de colaboración muy sofisticados al respecto de la toma de mediciones y hay multas muy significativas en caso de que alguna nación no estuviera respetando los límites tolerables de estos químicos, de estos agroquímicos, de la presencia de estos agroquímicos dentro del delta. No me puedo yo siquiera imaginar tener una legislación de tal magnitud para el caso mexicano y que tuviéramos además también toda una estructura institucional y técnica que nos permitiera ir revisando el transcurso de los ríos e identificar la carga o la presencia de estos agroquímicos en esos ríos, ¿no? Y determinar también la afectación que están causando a estos ecosistemas. No, por supuesto en América Latina y en México esto no ocurre, sería como decimos un sueño guajiro pensar en algo de esta naturaleza, aunque es tremendamente necesario. Y por supuesto, concluyendo, la participación de estas enormes transnacionales dentro de la producción agroalimentaria es determinante respecto a cómo se realizan las actividades de producción, no solo en México, sino en el mundo, porque no se trata solamente, o sea, Bayer, por ejemplo, con esta fusión que ha tenido con Monsanto, o sea, imagínense ustedes un laboratorio químico, ¿no?
uno de los mayores o quizá el mayor laboratorio químico del mundo, fusionándose con Monsanto, que es una de las empresas de transgénicos o la empresa de transgénicos más importante del mundo. Bueno, pues esto que han creado básicamente es un monstruo y controla de manera vertical y horizontal todo el mercado de la agroindustria en el mundo. Igual voy a dejarles aquí una liga de un documento que a mí me parece increíblemente interesante, que se llama precisamente así, Atlas de la Agroindustria. Ahí está la liga. Si tienen oportunidad de revisarla, de verdad es muy interesante, son 70 páginas, pero nos hace saber que estamos, ¿cómo decirlo?, como secuestrados. La producción de alimentos en el mundo está secuestrada por un puñado de transnacionales y, por supuesto, cuando este poderío económico es tan grande, estas transnacionales tienen una injerencia directa en la toma de decisiones de la política pública de muchos países y el nuestro no es la excepción. Y por ahí fuimos testigos de este escándalo que ocurrió en esta contraposición del secretario de Agricultura contra el secretario de Medio Ambiente, precisamente por el tema del glifosfato, ¿no? Entonces, vaya, es un tema re complejo. Pero pues con eso lo dejaría y Saúl, ahí te dejo la liga. Yo creo que puede ser muy interesante para ti revisar este documento. Ok, muchísimas gracias, Miriam. Quisiéramos, la siguiente pregunta, bueno, es para ambos. Está relacionada con el programa Sembrando Vida, ya que es uno de los programas emblema de esta administración. Al juicio personal de ustedes, ¿qué efectos podría desembocar este programa en el medio ambiente? Y en específico para el maestro Jesús, ¿considera que este programa podría tener efectos importantes en la producción agrícola? Ladies first. Ok. Adelante. Bueno, lo que yo puedo decir al respecto del programa de Sembrando Vida es que me parece que la política pública tiene que devenir de un ejercicio analítico muy profundo al respecto de lo que se quiere, o sea, de cuál es el objetivo a donde queremos llegar y qué es lo que queremos solucionar, pero cuáles son las condiciones de partida como para entonces poder tomar las mejores decisiones al respecto de cuáles serían las acciones más convenientes a desarrollar. Yo creo que el programa de Sembrando Vida tiene confusiones serias desde su concepción. Creo que no tienen muy en claro a dónde quieren llegar y mucho menos cómo quieren hacerlo. Y desde el Ejecutivo uno observa una confusión pues muy importante de ciertos conceptos que son básicos, ¿no? O sea, un bosque o una selva es un ecosistema en donde existe una enorme variedad de árboles y de plantas. Entonces, uno en un bosque y en una selva va a encontrar cualquier cantidad de distintos árboles y de distintas plantas. Cuando hablamos de Sembrando Vida, pues estamos hablando de la siembra de específicas especies de árboles y eso no es un bosque. Aquí vale mucho la pena hacer esta puntualización porque creo que esta confusión tiende a ocurrir mucho en el sector agroalimentario porque miramos verdes los cultivos, porque miramos verdes los árboles perennes, pero eso no es un ecosistema, ¿ok? Son plantaciones productivas y son esencialmente diferentes, ¿no? En su composición y también los efectos que tienen. Entonces, lo mismo ocurre con el caso de los aguacates en Michoacán. O sea, deforestamos montes enteros para sembrar aguacates y los productores te dicen, pero no hay problema porque de todas maneras estamos poniendo árboles. Sí, pero no es lo mismo. Y tenemos que entender que lo que hace fuerte a la naturaleza es la diversidad. Entonces, cuando nosotros metemos un único tipo de especie de árbol o 2 o 3 especies de árboles, eso no sustituye al ecosistema que, digamos, que se retiró para colocar estas plantaciones, no lo sustituyen y por supuesto tampoco sustituyen los servicios ecosistémicos que esos ecosistemas ofrecían, ¿no? Entonces, sí creo que puede tener efectos significativos para el medio ambiente, sobre todo
si estamos pensando en cambiar usos de suelo, esto que yo mencionaba, o sea, si pensamos en deforestar selvas y bosques para meter plantaciones de 3 o 4 tipos de árboles, con este tema de Sembrando Vida, pues entonces el efecto ambiental va a ser muy significativo y muy adverso. Si por el contrario utilizamos algunos lugares, predios o sitios que ya están perjudicados por actividades previas en donde lo que pretendemos es tratar de recuperar esos sitios, pues entonces podría ser quizá un programa con algunos beneficios ambientales adicionales, ¿no? Finalmente, yo quisiera poner aquí sobre la mesa que algo que creo que debemos de tener muy en claro cuando pensamos en producción agroalimentaria es que lo que nuestros países exportan, porque ahora las exportaciones agropecuarias han tomado muchísima relevancia, pues están compitiendo constantemente el primer lugar en entrada de divisas junto con ay, se me fue el nombre, con las remesas, sí, disculpen, se me fue el nombre. Se compite en el primer lugar junto con las remesas, pero lo que tenemos que entender es que cuando nosotros exportamos productos provenientes del campo, no estamos exportando aguacates, jitomates, berries, mangos y cítricos. Estamos exportando tierra, agua y energía. Y nada más para dejarles un dato, 1 centímetro de suelo le toma a la naturaleza 100 años hacer 1 centímetro de suelo saludable. Cuando nosotros perdemos estos suelos a causa de los fertilizantes y de todos los agroquímicos, y esos suelos quedan imposibilitados para seguir produciendo, significa que por lo menos 2 o 3 generaciones se van a, bueno, no, más, o sea, significa que va a pasar 100 años para que ese suelo pueda construir 1 centímetro de suelo saludable. O sea, el suelo que perdemos no lo recuperamos. Es un bien no renovable. Y lo que nosotros exportamos es suelo. No sé si me explico. Y por otro lado, el agua también es un recurso tampoco renovable. Y lo que estamos exportando en esos productos es agua. O sea, no recuerdo si son 1000 litros o 10,000 litros de agua lo que implica tener un aguacate en tu mesa. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar es que cada vez que nosotros crecemos esta exportación de alimentos por medio de la cual nosotros estamos recibiendo un montón de dinero, que además es un montón de dinero para un puñado de empresas agroindustriales, ¿no? Es decir, ese beneficio se privatiza en las manos de ese puñado de empresas agroindustriales, pero el perjuicio respecto a la pérdida de suelo y a la pérdida de agua se hace público, porque estos también son bienes públicos. El suelo y el agua son bienes públicos y el perjuicio de no tenerlos lo vamos a padecer los más de 123 millones de mexicanos que estamos viviendo acá. Pero las ganancias se las han apropiado unas 20 familias en todo el país. O sea, con eso como que concluiría. Entonces, bueno, este tema de los programas y proyectos de apoyo gubernamental pueden ser muy peligrosos y salirnos más caro el trapito y el remedio, ¿no? Que el problema mismo, si no están adecuadamente diseñados y si no están respondiendo a las necesidades y a las condiciones específicas. Y por adecuadamente diseñado me refiero a tener en consideración estas 3 hélices que yo mencionaba, lo ambiental, lo social y lo económico. O sea, no podemos dejar a ninguno de estas 3 dimensiones fuera de ese análisis y de esa toma de decisiones, porque si una de estas está fuera, seguramente nos vamos a equivocar con la política pública y a mi parecer es lo que ocurrió con el programa de Sembrando Vida. Creo que es un programa que no está del todo correcto. Muchísimas gracias. ¿Tu opinión, profesor? Sí, gracias. Yo también, al igual que Miriam, pienso que este programa no tiene nada que ver con profundizar o revertir el deterioro climatológico. Es un programa más político y lo único que busca es dar empleo en ciertas regiones del país. De hecho, ya ha habido algunas denuncias por parte de los propios campesinos que están retirando árboles endogámicos, es decir, originarios de la región, para meter otros que no tienen nada que ver y seguramente en algún tiempo vamos a ver que se mueran rápidamente. Entonces es un programa más político y tan es político que ya se trasladó a países centroamericanos, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con la producción ni agrícola y a lo mejor algo ayuda a la sustentabilidad, pero yo creo que muy poco porque
insisto, se están tirando árboles ya establecidos para sembrar otros que no creo que tengan desarrollo en la región. Y rápidamente pasando a la pregunta que me hace Isabel Zavala, de hasta qué punto dirigir el gasto público al sector agropecuario para que repercuta en el campo y le permita enfrentar la competencia y la eficiencia productiva, pues le diría que justamente es eso, direccionar el gasto público a la parte productiva y no al ingreso del productor. Si yo le pongo en su tarjeta de crédito, que es como en su tarjeta, no de crédito, sino en su tarjeta del bienestar, 1,000 pesos, seguramente inmediatamente va y busca la primera tienda y se los consume. Si a cambio le ayudo a comprarse una coa mecánica o le subsidio parte de la semilla mejorada, parte del biofertilizante para que utilice biofertilizantes, o le ayudo a mejorar su infraestructura ganadera, pues ya va direccionado a la parte productiva y no al ingreso del productor. Porque es muy fácil, decía yo hace rato, la actividad agropecuaria no es rentable. Es más, a veces ha dejado a los productores en la miseria. ¿Por qué? Por las cuestiones climáticas o por las cuestiones de una semilla no mejorada, y entonces ellos invierten a veces más en el campo que lo que van a obtener de ganancia. Si yo le estoy dando continuamente cada mes 1,500, 2,000 pesos, pues dicen, ya para qué diablos voy a arriesgar mi dinero, mejor me lo gasto ya de una buena vez. Entonces sí hace falta supervisión y guía hacia la actividad agropecuaria. El reto desde que se acabó la revolución, es decir, desde que se repartió la tierra, se les repartió el recurso, pero nunca se les capacitó, ni se les guió, ni se les coordinó para que realizaran de mejor forma su actividad. Insisto, son políticas que a veces se utilizan sin ver las repercusiones que se tienen. Y ahora tenemos el ejemplo que tenemos un campo atomizado y que por estar atomizado, como bien dice Miriam, pues lo que ha generado es más pobreza en una región. A veces hasta pienso que fue deliberado para quitarse de encima los movimientos campesinos que se vinieron después de la revolución. Pero bueno, ese es parte de otro análisis, un análisis más sociológico que había que buscarlo y de alguna manera pues queda como un tema de tesis para alguno de los muchachos que nos está escuchando en estos momentos. Yo ahí le dejaría. Gracias, Edgar. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues el tiempo ya nos alcanzó. Y bueno, yo quisiera agradecerles a ambos especialistas a nombre del CEFI, el Centro de Estudios Financieros y de Finanzas Públicas, pues por haber compartido con nosotros parte de sus conocimientos. Es muy interesante. Decía yo, siempre estamos en un dilema, ¿no? Entre cuando le mordemos a la hamburguesa, bueno, sabemos que también estamos generando gas metano, estamos contribuyendo a que se genere gas metano, ¿no? Pero en fin, tenemos que vivir. Y bueno, a los asistentes les invito a que revisen la página del posgrado, ahí está alojado el seminario, para que ustedes puedan revisar el material que les vamos a proporcionar a través de este medio, y pues si quieren volver a revisar las otras mesas y esta, bueno, pues lo pueden hacer. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Esperamos que pues hayamos contribuido a la generación de conocimiento, que esto es lo que nos exhorta nuestra amada universidad. Muchísimas gracias, Miriam Macías, por tu participación y por tu tiempo. Muchísimas gracias, maestro Jesús, por su participación, y a nombre del CEFI les agradecemos. Y quisiéramos por último invitarles a la siguiente mesa del próximo viernes, que por título tiene, si me apoyan por ahí, John, con el cartel del viernes. Les comento a los asistentes que si participan con nosotros durante todo el desarrollo del seminario, bueno, pues el centro les va a generar su respectiva constancia de asistencia. La próxima mesa está orientada hacia el tema de
Es economía digital, Edgar. La digitalización de la economía. Ajá, y nos acompañan. El ponente será David Ochoa. El moderador es Michelle Chaín, y el otro ponente es Francisco Hernández. Muy bien. Pues muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana y esperamos que esto haya contribuido a la discusión en torno a este sector muy interesante. Muchísimas gracias a todos, les agradecemos su participación. Gracias, Edgar. Gracias, Gracias, John. Miriam. Me mandan un Gracias, saludo de mi Jesús. parte a Miguel, por favor. Claro, Gracias. claro. Hasta luego. Gracias, maestro. Nos vemos. Buen día. Bye. Así es, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. ¿Ya se fueron? Sí. Papi, acaba de ganar el final. Acaba de ganar el final. Sí, papi, espérame tantito. Muy bien.